Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV, ya en la 10ª temporada, en el aire. Hoy vamos a tocar un tema con una problemática muy interesante y que realmente está totalmente descuidada por parte del municipio, de la provincia, del país en general, y contamos con la presencia de alguien que tiene 30 años de experiencia ininterrumpida en el tema de las adicciones, que es Gabriel Avena. Así que, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, y luego de un breve corte estaremos hablando con Gabriel sobre la problemática del consumo problemático de drogas, tanto a nivel del país como a nivel del mundo, y Gabriel nos va a traer lo último que hay al respecto de este tema. Bueno, tal cual lo dijimos en el primer bloque, estamos con Gabriel Avena. Gracias, Gaby, por tu presencia. Y bueno, para romper el fuego, primero, ¿qué es el consumo problemático de drogas y cuál es la problemática en el mundo? Y si podés tirar algunas líneas de lo que pasa en nuestro país y acá cerca, en nuestro municipio querido, con mucho gusto. En primer lugar, gracias, Javier. Por suerte, no es la primera vez que estoy aquí, con lo cual veo que no escarmientan, me siguen invitando, pero bueno, ya después se van a arrepentir. Para mí es un placer y un honor poder estar acá, compartir con vos la experiencia ininterrumpida, toda una historia de vida, 30 años, pensando en cómo abordar más y mejor y con mejores estrategias, con evidencia científica, los consumos problemáticos de drogas y alcohol. En la década del 60, cuando irrumpe o se da una forma más exponencial el consumo de drogas en el mundo y también en la Argentina, Flower Power, surgimiento del hipismo, mayo francés, una década que trajo enormes cambios sociales, culturales, políticos y económicos, y también la conquista de nuevas libertades, una década muy interesante que también trajo aparejado una oferta de drogas. Y ese fue un primer movimiento que marca un antes y un después en el siglo XX, en la contemporaneidad. Ya en el siglo XXI dejamos de hablar de drogadependencia, como se hablaba hace 40 años, dejamos de hablar de estas categorías clásicas de uso, abuso y dependencia para empezar a hablar de adicciones, y después empezamos a hablar de un concepto interesante que creo que es uno de los pocos conceptos interesantes que tiene la Ley de Salud Mental, con la cual tengo nada más que desacuerdos. Después que es el concepto sobre la Ley de Salud Mental, sí. Que también... Y voy a comentar por qué, en realidad, justamente tiene un fundamento, no quiero que estén conmigo de acuerdo. Alguien que está justo en el tema... Sí, alguien que la sufre. Es una palabra calificada. Sí, alguien que la sufre, que la ha sufrido como funcionario en la gestión pública, que la ha sufrido en el marco de la medicina privada, que la ha sufrido en el hospital y la ha sufrido también en el marco del consultorio, porque nunca le dio una posibilidad de ser un aliado para intervenir más y mejor. La ley sí trata este tema de consumos problemáticos, es interesante porque hay un montón de personas en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires puntualmente, que es donde tengo mi experiencia, y puntualmente en Quilmes, que no necesariamente tienen una adicción al consumo de drogas o de drogas y alcohol, pero sí tiene consumos problemáticos que son sumamente graves. Entonces no hace falta ser un adicto para estar enfermo. Hay un montón de personas que tienen consumos problemáticos. Exactamente, aclara ese concepto, el consumo problemático. El consumo problemático ¿Qué es lo que le pasa al paciente o al individuo es la persona, con el consumo? Es la persona que empieza a estar atravesado por 3 características. La obsesión de pensar en una sustancia todo el tiempo y no poder parar de pensar en eso. La compulsión, que es no poder parar de hacer algo aunque no quiera. Muchos usuarios de drogas no quieren ir a consumir de vuelta cocaína, pero lo hacen porque están totalmente gobernados por la compulsión. Y la otra pata, que es la vulnerabilidad. En un contexto como el Gran Buenos Aires, donde de cada 10 jóvenes, 7 son pobres, 5 no estudian, en un contexto de enorme fragilidad, esto hace mucho más grave el consumo de drogas, porque le da una determinación muy distinta a lo que pasa en otros lugares de Argentina y en otros lugares del mundo, donde contamos con otros recursos. Entonces, cuando uno ve obsesión, compulsión, vulnerabilidad y cronicidad, que son una persona consumiendo durante muchos años una misma sustancia, o lo que es más frecuente en el conurbano bonaerense, diferentes sustancias, porque generalmente son poliusuarios. Vamos a poner un ejemplo típico de Quilmes, un estereotipo de consumidor de Quilmes. ¿Qué es? Un consumidor de cocaína, marihuana y alcohol. Es un poliusuario que tiene un consumo problemático, que su vida se ha vuelto ingobernable, que si estudiaba abandonó el estudio, que si trabajaba ya lo echaron porque no pudo cumplir con la disciplina y la responsabilidad que implica estudiar,
que si tenía un vínculo de pareja lo vio resentido porque no lo pudo sostener, y si tenía hijos no pudo cumplir con la paternidad. Por eso digo que un usuario de drogas puede tener hijos, pero no puede ser padre. En resumen, lo que está diciendo Gabriel es que las drogas interfieren en tu vida cotidiana y te alteran tu forma de trabajar, tu forma de relacionarte con tu familia, con los amigos, etcétera, ¿no? Sí, da cuenta de que generalmente quien inicia una carrera de consumo y se va graduando como aquel que va al jardín, al primario, al secundario, generalmente termina siendo como una carrera que lo va desviando de la vida que se llama, entre comillas, de civil. Empieza a perder los vínculos que no consumían, empieza a perder el vínculo con el deporte si lo tenía, y claramente su vida se vuelve, como dicen los pacientes, mi vida se ha vuelto ingobernable. Cuando tu vida se volvió ingobernable, estás gravemente enfermo. Por eso digo que podés tener un consumo problemático sin ser un adicto, y eso no es que te salve de la adicción. Al contrario, tenés dificultades porque no sostenés casi ningún área vital de tu vida. Ni hablar de que después hablaremos de toda la comorbilidad psiquiátrica que implica el consumo sostenido de drogas y alcohol en el tiempo. No es gratuito el consumo, siempre es con un costo. Y el costo es la comorbilidad psiquiátrica que llamamos patología dual. Consumo de drogas con trastornos psiquiátricos de forma concomitante. Donde a veces no sabemos qué es primero el huevo o la gallina. Si los trastornos estaban previamente o si fueron inducidos por el abuso de una o más sustancias. Dicho esto, que fue muy claro y muy concreto, la ley de salud mental y adicciones. De salud mental y adicciones, ¿qué contempla de todo esto que dijiste? La ley de salud mental es una ley pensada, promulgada en el año 2010, ya lleva 12 años. Propone como, primero no entiendo por qué cómo no nos consultaron, no porque yo tenga algún valor de verdad, pero por lo menos una hipótesis de trabajo. A la gente que trabajó por lo menos 30 años, tener experiencia. Estoy convencido que a los que trabajamos todo el día, desde hace 30 años, de lunes a domingo con pacientes, porque nuestro trabajo es de lunes a domingo, porque el teléfono está abierto siempre. Cuando uno eligió trabajar en este ámbito... La experiencia se te cae. Pero totalmente. Entonces tienes que ser una referencia, aunque sea mínima, no digamos grande, pero mínima para armar una ley que esté actualizada. Es una ley pensada con teóricos que creo que no han visto o han visto muy pocos pacientes, que conocen bastante poco la realidad argentina y mucho menos la del conurbano bonaerense, que es una realidad que tiene una especificidad que no la tiene en otros lugares, con lo cual abordar el consumo problemático de drogas y alcohol en el conurbano no es lo mismo que abordarlo en el gobierno, en la ciudad de Buenos Aires o en Mendoza. Es diferente, tiene especificidad y hay que conocer qué es un sistema local de salud, los silos, los sistemas locales de salud, y conocer la atención primaria de la salud y conocer de estrategias de intervención comunitaria. Pero puntualmente la ley proponía como idea brillante, por ejemplo, para el 2020, que desaparezcan lo que vulgarmente todos conocen con el nombre de granja, que está mal dicho, son las comunidades terapéuticas para rehabilitación en adicciones. Son esas comunidades terapéuticas organizadas por la sociedad civil, en la cual trabajan psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, trabajadores sociales, una figura fundamental, revolucionaria como es el operador socioterapéutico o consejero en adicciones, ese adicto que se recuperó o está en recuperación y puede volcar la experiencia con un paciente y el paciente se encuentra y permite estar identificado en un lugar. Eso es trascendente. Es que no hay tratamiento sin eso. Bueno, es trascendente. La ley propone que para el 2020 proponía todas esas comunidades terapéuticas que dan el 90% de la respuesta asistencial en la Argentina desaparezcan, por considerar las instituciones monovalentes. ¿Y qué quedaba? No, nada, porque no olvidemos que el Estado hace 50 años, salvo excepciones, que le dio la espalda al alcoholista, al usuario de drogas, con lo cual claramente no es que estas comunidades se organizaron porque sí, se organizaron frente a un Estado ausente. No olvidemos que hoy por hoy somos egresados, yo de la Universidad de Buenos Aires, vos de La Plata, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología de la UBA, de La Plata, las mejores de Latinoamérica y del mundo, no forman en una sola materia a los profesionales para que médicos y psicólogos hagan para atender adicciones. Vos le preguntás a un egresado de la UBA de medicina, ¿cuántas materias tuviste de adicciones? Ninguna. Entonces la ley proponía que se... En La Plata ocurre exactamente lo mismo. Estoy convencido, obviamente, Javier, no tengo ninguna duda. Absolutamente. La ley proponía ¿Por qué? Porque empezaron un trabajo de demonización de la monovalencia. Es decir, cuando yo te voy a ver a vos, y no te voy a ver porque me duele el dedo gordo del pie, te voy a ver para que me hagas un electro, para ver si me tengo que hacer te voy a ver para una cuestión, a ver si hacemos un eco, una resonancia. Entonces esa monovalencia se acepta. Cuando voy al traumatólogo, voy a ver a mi amigo Mariano Silva, es el traumatólogo, ahí se acepta. Ahora,
Sí, monovalencia no, en psiquiatría la monovalencia está demonizada, con lo cual esta ley pretendía acabar con la locura por decreto. Bastante innovadora, por cierto. La realidad es que para el 2020 tenían que estar todos los hospitales públicos ayornados, dando respuesta específica en adicciones. Por supuesto que la gran mayoría no se pudieron ayornar, faltan un montón de recursos en salud mental, y las comunidades terapéuticas no se cerraron, siguieron dando respuestas porque daban respuesta al 90%, pero ¿cuál fue el déficit? Que surgieron un montón de comunidades terapéuticas clandestinas que nadie auditaba porque la ley proponía que no se podía generar una sola cama más para internar a un paciente. Más allá de que hay un montón de pacientes que nosotros no internamos. Algunos van a un dispositivo ambulatorio, de hospital de día y de hospital de noche. Con lo cual, no se incrementó ningún recurso. El consumo en estos 12 años, no hace falta ser un mago para darse cuenta que creció enormemente. La edad de inicio es mucho más baja, porque cuando yo empecé a trabajar era de 13 o 14 años. Hoy tenemos chicos de 9 años consumiendo pasta base, o pibes de 10 años tomando alcohol. Entonces, claramente agravó muchísimo el problema, generó comunidades terapéuticas clandestinas que nadie audita, no permite abrir una cama más, un dispositivo más, y todos los dispositivos deben ser de abordaje territorial y del tercer sector. Y de la cuestión de asistencia del primer nivel de atención, que es necesario, pero insuficiente, creo yo. Bueno, metimos una pausa justito, bueno, que te dejé terminar, tenemos que ir a un breve corte y volvemos con el programa. Bueno, un tema preocupante es el crecimiento exponencial tremendo del tema del cannabis. Gabriel, quería ver tu opinión al respecto y lo que has visto en este tiempo, lo que ha crecido y lo que se ha desbordado, ¿no? Porque cualquiera hace en la esquina de la casa, prepara un frasquito de cannabis para cualquier afección que se le ocurra. Porque se le cayó el ojo, porque como analgésico para que duerman a la noche. Hay un descontrol total en ese aspecto. Hay lo que se llama técnicamente desde hace principios de la década del 90, ya casi 25 años, hay una naturalización y hay una legitimación del consumo de cannabis. Claramente muy sostenida por medios, por personajes del rock, de la música, por el arte, etcétera, que nos hicieron hacer creer, pero lo peor es que nuestros adolescentes lo han comprado, que consumir cannabis es buenísimo y es mucho mejor que, o hace menos daño que. No, en realidad no hace menos daño que, tocas hace daños distintos. Y esto no respeta ninguna clase social. Acá se consume cannabis en colegios privados muy caros del centro de Quilmes, es decir, adolescentes que consumen cannabis en sus casas o que consumen el fin de semana, padres que riegan plantas de cannabis porque prefieren que sus hijos consuman flores y no que vayan a comprarla a un dealer. Consumen adolescentes de clase media y consumen adolescentes de clase media y media baja. ¿Cuál es la gravedad? Que el cerebro de un adolescente no está sellado hasta los 25 años. Con lo cual, cuando un adolescente empieza a consumir cannabis, tiene una enorme vulnerabilidad y va a haber consecuencias que estamos viendo todos los días. Hace esos 15 años las primeras consecuencias que veíamos eran los brotes psicóticos. Adolescentes que fumaban teóricamente de forma recreativa cannabis, digo teóricamente porque yo estoy convencido que no existe el consumo recreativo de cannabis en la adolescencia. Después hablamos de la adultez, que es algo distinto, y no fumo cannabis, no es que tiene que ver con una valoración personal, lo que yo lo digo a título científico. La realidad es que veíamos brotes psicóticos, adolescentes que presentaban sintomatología psiquiátrica.
a partir de fumar consuetudinariamente durante muchos años. Eso lo seguimos viendo, no en una enorme proporción, no eran tantos. Ahora empezamos a ver algo que es mucho más silencioso, el trastorno neurocognitivo. Veo todos los días adolescentes con dificultad para concentrarse, para prestar atención, para tener buen proceso de memoria, para no tener dispersión. Ya de por sí la adolescencia es una edad donde es muy difícil privilegiar la buena toma de decisiones y uno necesita acompañamiento. Sumado a un montón de estímulos que distraen, bueno, el cannabis es casi un aliado perfecto que potencia un montón de trastornos neurocognitivos que tocan memoria, atención, concentración. Bueno, todo esto lo estamos viendo y produce algo muy interesante que se llama un síndrome motivacional. Es decir, bien disejecutivo en la frontalidad, en el lóbulo frontal, porque también va a tocar núcleo accumbens. No nos vamos a poner técnico porque vamos a aburrir, pero claramente lo que es lo motivacional, el adolescente está apático, está búlico, fuma cannabis, siente algún placer momentáneo, algún estado de relajación. Esto después se incrementa y ese síndrome motivacional vuelve con más fuerza y vuelve a consumir para poder paliar y reprimir ese síndrome motivacional. Entonces, claramente, se refuerza la apatía, se refuerza la bulia, el desinterés. El adolescente empieza a tocar la guitarra, le gusta, pero no sostiene nada a largo plazo. Tiene más dificultad en el rendimiento escolar. El consumo problemático, ahí está. Es lo que hablábamos recién. Es lo que está deteriorándolo. Y hay algo muy importante. Estos adolescentes, como yo siempre digo, adolescentes vienen al consultorio con un saber enorme sobre las sustancias y fundamentalmente sobre el cannabis. Por eso digo que son adolescentes fanáticos de la botánica. Se ríen, yo digo, botánica de una sola planta, no del ficus, no, del cannabis. De la planta de cannabis saben qué concentración de tetrahidrocannabinol tiene, es verdad. Cuando éramos jóvenes tenía un 3, un 4, ahora tienen 7, 8, 9, porque hay manipulación de semillas. Pero realmente lo que uno les dice es que esto genera muchísimo daño y claramente lo vemos todos los días en el consultorio. Y lo que agregaría es que también hay toda una defensa del aceite de cannabis. Yo no tengo nada en contra ni a favor, porque estoy totalmente abierto a todo recurso terapéutico que a la gente le haga que la vida duela menos. Que sea medicinal, pero serio. Pero claro, porque hay un montón, porque el 90% de aceite que circula en Argentina los hace alguien acá a la vuelta en Bernal con 2 tachos, con el que hace la cerveza artesanal, 2 tachos agarra y hace cannabis, y eso no es cannabis medicinal. Yo tengo pacientes con epilepsia refractaria. Creo que fue revolucionario. El cannabis de una persona que tenía 3, 4 convulsiones por día no pasó a convulsionar por un aceite de cannabis hecho por un bioquímico que mando a Mar del Plata con todas las de la ley. Pero no, y que el tipo trata de hacer un cannabis igual a otro, un aceite igual, claro. pero en realidad repetible en el tiempo, la característica. Sí, y no le dice al adolescente fumátelo, porque nada, que se fume así con bien. Las condiciones de esterilidad que corresponden. No, con un todo. tipo que se dedica a hacer aceite de cannabis porque tiene un hijo con epilepsia refractaria que se dio cuenta y lo probó. Y claro que es muy interesante. Después, para otro montón de patologías, yo no vi resultados. Me debe faltar mucha expertise porque tengo muy poca experiencia. La realidad es que anduvo bien, seguramente, como bien dijiste vos, en fibromialgia, en patología del dolor, pero después en un montón de patologías no dio resultado. Entonces, este furor por el cannabis medicinal me parece que solapa un poco la cuestión de querer legitimar el consumo de cannabis fumado. Hay que recordar a los adolescentes que no hace ni bien fumar tabaco ni hace bien fumar cannabis. No es que fumar cannabis hace mejor que fumar tabaco. Bueno, las dos cuestiones hacen daño. Eso es lo que el ambiente artístico le vende. Sí, ahí tuvo una presión social muy fuerte. Sí, obviamente. Bueno, pasó un poco algo parecido, Javier, si tengo tiempo, con lo que ha pasado con el consumo de alcohol. Ustedes saben que en la década del 90, y fundamentalmente con la cerveza, las industrias cerveceras se dieron cuenta que habían perdido la batalla contra el whisky, el champán, las bebidas blancas. ¿Y qué dijeron? Los publicistas, los licenciados en marketing. Vamos a salir a pelear el mercado a las gaseosas. Y vaya que si se lo ganaron. Salieron a pelear el mercado a las gaseosas. Si vos vas al supermercado vas a ver que siempre al lado de la cerveza y el agua está la cerveza. Empezó a haber una presión enorme y un adolescente, a través del sabor del encuentro, cuando va a elegir una Coca-Cola o una cerveza, agarra la cerveza. Porque en Argentina es más barato un litro, es decir, en algún momento fue más barato un litro de cerveza que un litro de leche. Con lo cual, ¿a qué nos llevó esto? A que la OMS hace 20 años tuvo que hacer una nueva clasificación que se llamó y se llama consumo episódico excesivo de alcohol. Adolescentes que no toman nada de alcohol en la semana, el fin de semana van a una previa, terminan con un coma agudo alcohólico, terminan haciendo una intoxicación aguda y terminan internados y algunos muriéndose por intoxicación aguda de alcohol.
Bueno, eso generó este concepto, el adolescente que no consume alcohol en la semana y que muchas veces va a la casa de un padre que compra alcohol para que haya un consumo más medido, responsable, sin tener en cuenta que hay un montón de adolescentes que vienen con sus mochilas llenas de alcohol y que más de uno va a terminar con alguna dificultad. Eso también fue algo que no fue una casualidad. La industria cervecera le ganó la pulseada a las gaseosas y hoy la adolescente cuando tiene que elegir entre alcohol y Coca-Cola elige cerveza. Cerveza. Digo, y eso también está estudiado. Digo, lo que traigo está comprobado, no es un invento mío, está documentado, está estudiado. Las drogas por vía endovenosa. Nosotros tuvimos en la década del 90 una epidemia de consumo de drogas por vía endovenosa. No es casualidad, teníamos el precio más barato de la cocaína de Latinoamérica y del mundo, era un peso $1, con lo cual la cocaína argentina era muy, muy económica, y tuvimos una enorme cantidad de usuarios de drogas que diluían cocaína y se inyectaban cocaína y compartían agujas y jeringas, con lo cual tuvimos dos epidemias: infección por VIH-Sida y hepatitis C. Por supuesto que, como fue pre-96, no habían salido todavía los inhibidores de la proteasa, lo que se conoció como el famoso cóctel, no había terapia triple combinada, con lo cual hasta el 98 todas esas personas que algunas sin diagnóstico se murieron rápidamente. Y eso casi no está documentado, solamente lo documenta un libro que para mí fue mi maestro más importante, el doctor Wilbur Ricardo Grimson, que murió hace un mes y lo recuerdo y lo honro en la memoria, que escribió Los virus oscuros de la droga. Relata cómo en la década del 90 tuvimos esa epidemia de UDIs, de usuarios de drogas por vía intravenosa, y uno dice, bueno, terminó en el 2001. Y uno dice, bueno, terminó porque implementamos un excelente programa desde el Estado para... No. Terminó por la política cambiaria, salimos de la convertibilidad, se disparó el precio de la cocaína y dejó de haber gente que se inyectara. ¿Por qué? Porque era caro. Porque era caro y como buen argentino generamos algo nuevo, la pasta base, el Paco. En el 2001. Lo más barato. En el 2001. Lo más barato y lo más dañino. Totalmente. Y lo que está pasando actualmente es que esto había desaparecido y que yo estoy recibiendo algunos pacientes que vuelven a hacer uso de drogas por vía muy incipiente, pero bueno, todo lo que es incipiente después se instala. Y nosotros tenemos todavía una epidemia de HIV amesetada, que tiene concentración en colectivos que son fundamentalmente HSH, hombres que tienen sexo con hombres, que tienen fundamentalmente en población trans, pero que no ha disminuido. En el mundo los casos están mucho más estables. Acá todavía seguimos diagnosticando en forma tardía, con lo cual el paciente ya llega con una infección oportunista, tarda la consulta y no se beneficia del tratamiento tan efectivo que tenemos, y tenemos de 150.000 personas viviendo con VIH en Argentina y 50.000 que no están diagnosticadas, y que al no saber su diagnóstico probablemente contagien. Entonces también tenemos una cuestión ahí, y tenemos una realidad que cuando alguien consume drogas o consume alcohol y drogas, a la hora de tener relaciones sexuales es muy probable que no use un preservativo correctamente o que probablemente ni siquiera lo use. Entonces siempre hay algún vínculo que pensar y nos hace reflexionar acerca de esto. Bueno, Gabriel, tenemos un montón para hablar, así que creo que te estamos convocando para un nuevo programa, porque nos quedaron un montón de cosas en el tintero que queríamos hablar, pero bueno, el tiempo es tirano aquí en el programa, así que me están haciendo señales para ir a un corte y cerrar el programa. Así que te agradezco la presencia y te voy a estar convocando nuevamente. No, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado, espero que la información sea clara, porque yo cuando transmito algún conocimiento o concepto relativo que no tienen valor de verdad absoluta ni mucho menos, pienso en mi lugar de padre y en dar recursos para que la gente pueda hacer algo con esto para cambiar la realidad, y estamos viviendo probablemente el peor momento de la historia en una ausencia absoluta de política pública en salud mental y adicciones, y quiero que vivamos mejor porque tengo hijos y obviamente soy de acá, de Quilmes. No, fue muy claro el mensaje, así que muchas gracias y vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, realmente el programa de hoy ha sido sumamente interesante. Gabriel ha sido clarísimo como siempre, así que seguramente vamos a tener un segundo programa con él, porque el tema interesa y es un tema que desde el punto de vista gubernamental no se le está dando la trascendencia y la importancia que tiene. Así que es importante que estos mensajes lleguen a la gente. Así que les agradecemos la fidelidad de estar ahí, de acompañarnos durante estos 10 años en el programa.
y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.